Imperio Romano. Se llama Imperio Romano a la etapa de la historia romana, en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes, políticos, administrativos, religiosos y militares. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la civilización romana, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrática. Su origen se sitúa en el año 29 a.C., bajo el mandato de Octavio. El Imperio Romano surge, como consecuencia de las guerras civiles acaecidas tras la muerte de Julio César. Julio César se erigió como máximo y único gobernante de Roma, lo que provocó el enfrentamiento contra Pompeyo y el Senado. Estos encontraron como única solución el asesinato, por lo cual Julio César fue asesinado durante festejos en el propio recinto del Senado. Luego de esto, debido a la expansión de sus fronteras y la forma de gobernar los territorios conquistados, hacía necesaria una profunda transformación en cuanto a administración, ejército, finanzas, comercio, infraestructuras entre otros aspectos. Poco a poco esos cambios se fueron llevando a cabo, hasta que finalmente Roma pasó de una república a un gran y poderoso imperio. Octavio, el hijo adoptivo de César, tras enfrentarse a Marco Antonio en Egipto y salir victorioso, regresó a Roma como un verdadero héroe triunfante. Todo el pueblo se rindió a su valor, e incluso el propio Senado. Así fue como Octavio se convirtió en el primer emperador, adoptando el nombre de Augusto, y como añadidura César, en honor a su padre adoptivo. En él se centralizaron todos los poderes, se aseguraron las fronteras del imperio, se crearon grandes infraestructuras y el imperio durante su mandato prosperó. En 5 siglos, el territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Los romanos fueron grandes constructores. Imitaron a los griegos en el empleo de columnas y capiteles. De los etruscos introdujeron el arco, la bóveda y la cúpula. Utilizaron materiales como la piedra, ladrillo y hormigón. Con estos elementos los romanos construyeron edificios más elevados y armoniosos que los griegos, distinguiéndose por su tamaño y utilidad pública. Construyeron templos, anfiteatros y teatros, palacios, columnas conmemorativas, circos, foros o lugares de mercadeo, basílicas o locales donde se administraba justicia, las termas o locales de baño, calzadas, puentes, acueductos, cloacas, tumbas, entre otras. Hasta la adopción del cristianismo como religión oficial, la religión del Estado romana era politeísta, es decir, incluía muchos dioses. Los emperadores también eran divinizados. Mantener un imperio tan grande era económicamente inviable. El Imperio Romano adquirió tal magnitud que se hacía muy difícil no solo su gobierno, sino que también mantener a salvo las múltiples fronteras. Ya en época de Diocleciano, existió una separación del imperio en 2. Se trató de una separación ficticia en la que cada parte era gobernada por un emperador distinto. El reparto se hizo de un lado los territorios de Oriente y por el otro los de Occidente. Esta separación se hizo efectiva en el año 395 después de Cristo, cuando Teodoso repartió el imperio entre sus hijos. El imperio de Oriente lo recibió a su hijo Arcadio y el imperio de Occidente lo recibió a su hijo Honorio. Durante gran parte de su historia su capital fue la ciudad de Roma. Cuando el imperio fue dividido, la capital de la parte oriental fue la ciudad de Bizancio Constantinopla. Tras los siglos dorados del imperio, comenzó un deterioro en las instituciones del imperio, particularmente la del propio emperador. Fue así como tras las malas administraciones el imperio cayó en un estado de ingobernabilidad que se denomina crisis o anarquía del siglo III. Entre los años 238 al 285 hubo 19 emperadores, ninguno de los cuales murió de muerte natural, y que fueron incapaces de tomar las riendas del gobierno y actuar de forma coordinada con el Senado, por lo que terminaron por sumir a Roma en una verdadera crisis institucional. Durante este mismo periodo comenzó la llamada invasión pacífica, en la que varias tribus bárbaras se situaron, en un principio, en los límites del imperio debido a la falta de disciplina por parte del ejército. Además de la ingobernabilidad emanada del poder central,
incapaz de actuar en contra de esta situación. En paralelo a esta crisis política, se desarrolló una profunda crisis económica, caracterizada por una gran inflación, y un declive de la agricultura, la industria, el comercio, el medio urbano y el sistema esclavista. A principios del siglo V, las tribus germánicas, empujadas hacia el oeste por la presión de los pueblos hunos, procedentes de las estepas asiáticas, penetraron en el Imperio Romano. Las fronteras cedieron por falta de soldados que las defendiesen, y el ejército no pudo impedir que Roma fuese saqueada. Cada uno de estos pueblos se instaló en una región del imperio donde fundaron reinos independientes. El Imperio Bizantino fue la parte oriental del Imperio Romano que pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Este imperio se ubicaba en el Mediterráneo oriental. Su capital se encontraba en Constantinopla. Dado que el Imperio Romano había establecido que la lengua en todo el territorio debía ser el griego, se considera que el Imperio Bizantino fue un imperio griego en alianza política con Roma. A lo largo de su dilatada historia, el Imperio Bizantino sufrió numerosos reveses y pérdidas de territorio. Aunque su influencia en África del Norte y Oriente Próximo había entrado en declive como resultado de estos conflictos, continuó siendo una importante potencia militar y económica en Europa, Oriente Próximo y el Mediterráneo Oriental durante la mayor parte de la Edad Media. El imperio comenzó una prolongada decadencia durante las guerras otomano-bizantinas que culminó con la toma de Constantinopla y la conquista del resto de los territorios bajo dominio bizantino por los turcos, en el siglo XV. Si te ha gustado, suscríbete, activa la campanita, y no te pierdas el próximo video. Tampoco olvides dar like, y dejar tu comentario.